Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su martes de Descubriéndonos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos, saludos Emanuel, Mauricio. Hola, Mau, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Luz, José, Emanuel, igualmente, saludos a todos. Pues bueno, aquí listos para hablar de un tema que creo que deberíamos de preguntarnos continuamente. Y el tema es, ¿cuándo se deja de aprender? A veces pareciera ser que estas currículas que estamos acostumbrados, ¿no? A tener una licenciatura que después se amplió para que fuera una maestría y después se amplió para que fuera un doctorado, que se han convertido, digamos, como que en paradas específicas de ir ampliando una serie de cosas, pero no sé a ustedes si les pase o no, pero quienes damos, por ejemplo, clases en maestría, hay ocasiones en que la gente que llega no necesariamente llega porque quieren aprender, no necesariamente llegan porque quieran seguir actualizando o seguir incorporando nuevos elementos a su vida, sino porque están cumpliendo ciertos requisitos para alcanzar objetivos laborales o de otro tipo de temas. Pero lo otro se pierde y me parece que con esa pérdida perdemos muchas otras cosas más. No sé qué piensas, José. ¿A quién preguntaste? ¿A José? Fíjate, sí creo, y además, ¿sabes qué pienso? Ahorita estaba pensando con el título. Hay un texto de Sabater que se llama El arte de la enseñanza, y en uno de los capítulos de ese libro, Sabater empieza a hacer una comparación entre el chimpancé y el humano. Y lo que muestra es que el chimpancé llega a una serie de momentos en su vida, llega un momento en su edad en que ya no puede seguir aprendiendo. O sea, hace cuenta, llega un momento en que cuando es joven, cuando es niño y toda una serie de cosas en su infancia, puede aprender, pero llega un momento que ya no puede seguir aprendiendo. Me imagino que si eso sucede con chimpancés, sucederá con otros primos hermanos nuestros, ¿no? O sea, gorilas, orangutanes, macacos, todos ellos. Entonces, lo que es importante con nosotros y por esta condición de entrada es que nosotros no dejamos de aprender nunca, ¿no? O sea, las habilidades siempre podemos irlas transformando, las podemos ir cambiando. Y yo creo que la gente que cree que se llega a un momento en donde ya se aprendió lo que tenía que aprenderse y lo que sigue es, este, fíjate, ahorita me acordé de una cita de Michel Foucault, qué horror, siempre estoy como en sesión espiritista donde vienen otras cosas, pero esta cita de Foucault es muy buena. Dice Foucault, fíjate, pensé que llegaría el momento en que no tendría que decir más que lo que sé. Dice, eso fue efecto de la inmadurez porque pensar es siempre comprometerse a pensar algo distinto. Investigar y pensar siempre es estar con la cuestión de poder hacer algo diferente, ¿no? Entonces me gusta mucho esa frase de Foucault porque muestra que, pues que no se trata de arribar a un lugar ahora sí que de un supuesto saber o suponerlo sin suponerlo, creerlo, sino decir, güey, no, no. Si estoy vivo, mi obligación es permitirme la condición de ir cambiando mi perspectiva de las cosas, a llegarme más información. Claro. Y pues qué interesante esto. Yo no sabía esto que dijiste de lo de Sabater con el tema de los, eh, de Chim- los, de los chimpancés. Es que iba a decir orangutanes, pero no, de los chimpancés. Y de pronto pienso esto que también hemos hablado en otras ocasiones, de instalarnos en el automático y de no advertir de qué se trata nuestra vida, ¿no? Entonces, esto de que los seres humanos, por ejemplo, no tengamos esta limitante, que tengamos esta posibilidad de continuar con poder seguir incorporando conocimiento, otra serie eh, de elementos, pues nos da oportunidad de poder vivir nuestra vida y estarnos replanteando a cada momento
y disfrutándolo y estar ahí dentro de nuestra vida, ¿no? O sea, y eso es algo que me parece que es importante que tomamos en consideración, porque si hiciéramos a un lado eso, pues de pronto pues estaríamos como un poco muertos en vida o pensando ya nada más que ya aprendí hasta acá y entonces ya no puedo seguir haciendo nada y entonces me estaciono en cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mauricio? Bueno, en relación a lo planteado por José, yo creo que hay etólogos que no estarían tan de acuerdo, pero bueno, realmente el problema no es ese. Yo creo que el problema en realidad tendría que ver con qué tanto deseo aprender, porque de verdad, lamentablemente hay personas, e incluso jóvenes, que han decidido o no quieren ya aprender más. Entonces, yo creo que la pregunta también tendría que ir en razón de qué tanto quiero seguir aprendiendo. Creo que esto es fundamental. Es bien sabido y a veces lamentablemente sabido que, pues bueno, las personas cuando se jubilan y de verdad se sientan muchas veces frente a un televisor y no hacen más que, entre comillas, porque a veces ni siquiera están viendo la tele, pues bueno, empieza un proceso muy complicado de declinación en todos los sentidos, yo diría vital, de vida. Entonces creo que muchas veces cuando alguien eh, de alguna forma ha decidido ya no, como lo menciona José, incorporar otro tipo de elementos en el momento que sea de su vida, pues va a tener este tipo de repercusiones, en donde parecería que ya no hay otra cosa más que sentarse frente a un televisor y ver pasar el tiempo, ¿no? Entonces, hay una enorme diferencia entre personas que aún jubiladas tienen una actitud vital y siguen buscando y siguen con inquietudes. Bueno, el destino es radicalmente distinto. Entonces, mi pregunta en torno a eso, en realidad es cuándo dejamos o ya no deseamos aprender. Porque reitero, sí, parecería más un problema de personas adultas o adultas mayores. Y a veces creo que lamentablemente vemos a jóvenes que pues prácticamente han renunciado a aprender cosas. Entonces creo que por ahí para mí sería un poco el planteamiento. Sí. Pues bueno, sí, este tema que señalas de las personas que a lo mejor piensan que cuando llega esa denominación de jubilación ha llegado también como un final de algo y que lo asocian al tema de aprender. Eh, pero también parece, o sea, esto que decíamos, o sea, es una decisión de vivir o morir, porque el estar en ese punto en el que finalmente tú decides que ya no quieres o que ya no puedes o lo que te cuentes, ¿no? Que ocurre con relación al tema de lo que tú puedas incorporar a tu vida. em, También pasa, o sea, no solamente pasa con la gente jubilada, o sea, esto que estabas diciendo de los jóvenes, y bueno, de los jóvenes y de los medio jóvenes y de quienes quieras, ¿no? Porque no nada más es el asunto de no querer aprender, sino, por ejemplo, ahora cómo aprenden, que no necesariamente es un aprendizaje, ¿no? Que esto también lo hemos visto en otros momentos, o sea, este involucrarte, tú estabas diciendo, por ejemplo, el monitor del televisor. Pero ¿cuántos monitores más están ahí en los que creemos a lo mejor que estamos aprendiendo y no estamos aprendiendo nada porque hay un espejismo desde ese lugar? Pero al final de la historia lo que está haciendo es atraparte y retenerte en ese lugar en el que no estás apostando a la vida, ¿no? ¿Cómo ves, José? Fíjate que eso que dices y con respecto a tu pregunta original, el propio Freud decía que la curiosidad es una pulsión, o sea, es una pulsión parcial, la curiosidad. Y esto que están hablando de estos estudiantes que están yendo a la universidad, a las licenciaturas, a las maestrías, a los doctorados, a los diferentes estudios, sin curiosidad. O sea, simple y sencillamente como burócratas que están siguiendo como una tramitología en sus vidas, y entonces aprender no es una prioridad. Es como galardones, ¿no? Decir, ya soy licenciado, ya soy maestro, y ponerse a regodearse en una ignorancia monumental, pero diciendo pequeñas cosas que aprendieron, suponiendo que eso es a lo que se va, pero no van con una legítima curiosidad, no van con ganas de aprender, no van con ganas de confrontar ideas,
problematizar cosas, sino de esperar estas medallas que van a recibir después del trámite de estar horas en el salón, sentados en un salón de clase, y que entonces además esto, ¿no? De que hacen trabajos, de robándose ideas de internet y de diferentes lados para cumplir sin un auténtico interés. Yo quiero decirte, Luz y Mauricio, que esa es parte de las razones por las que yo perdí el interés de dar clases en las universidades. O sea, ya esta idea de dar seminarios, cosas así, no me interesa. O sea, dar una conferencia, dar un pequeño curso, una cosa así, sí. Pero dar todo un camino con los estudiantes, pues me perdí la pasión porque no los veo que se contagien con entusiasmo, con curiosidad auténtica, con ganas de aprender. Entonces dices, híjoles, o sea, yo valoro mi tiempo y no lo vengo a perder con ustedes. Sí, puede ser muy frustrante, aunque siempre hay de todo, ¿no? Siempre, Y, y esto que acabas de decir ahorita me gusta mucho, la curiosidad, porque entonces retornando a la pregunta de origen de cuándo se deja de aprender, pues me pondría a pensar que cuando la curiosidad se pierde. Entonces, si la curiosidad se pierde o nunca estuvo, entonces la pregunta es si habrá aprendizaje o no habrá aprendizaje, porque si solamente van a haber galardones, entonces el aprendizaje que promueve los galardones tal vez no sea el que provoque nuestra vida o nuestro caminar, solamente sea el que provoca galardones, pero eso no necesariamente esté asociado a que estemos satisfechos, a que verdaderamente estemos entusiasmados por vivir, ¿no? Entonces, este asunto de la curiosidad que dijiste ahorita me gustó mucho, porque sí, cuando eso se logra provocar, cuando eso se logra poner ahí, me parece que es entonces cuando tienes esta posibilidad de verdaderamente incorporar cosas a tu propia vida que te generen condiciones de vivir. ¿Qué piensas, Mauricio? Pues sí, por eso mencionaba esta cuestión, ¿no? Que no hay edad, así puede ser joven o puede ser viejo, y en realidad esta cuestión de los jubilados era un ejemplo porque es bastante visible, ¿no? Pero en efecto, vamos, no es lo mismo incorporar información, ¿m? Que justamente tener el deseo de saber, que tendría que ver un poco con esta posición de Sócrates de pues, solo sé que no sé nada y como tal quiero saber. Entonces, ese espíritu, llamémosle así, científico, por llamarlo de alguna manera, de seguir buscando, que cada vez que encontramos una respuesta se abren más preguntas, bueno, eso es infinito. Y alguien podría desilusionarse porque, bueno, es que ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, justamente la idea es esa, ¿no? Que yo puedo seguir incorporando nuevos conocimientos, lo cual seguramente va a afectar mi propia posición personal y de vida. No es solo incorporar información, no solo es comparar información. Yo ahí diría que es la diferencia entre un erudito que sabe mucho y un sabio que aplica ese conocimiento a su entorno y al entorno de la gente que está cerca de él. Entonces, bueno, en efecto, no es solo incorporar conocimiento o incorporar títulos universitarios, sino, bueno, ese sentido de decir, cada vez que yo investigo algo y resuelvo una pregunta, se abren dos o tres. Uy, qué decepcionante porque no llego a un final. Al contrario, eso es lo estimulante de seguir estudiando porque me encontraré con nuevos enigmas y seguirán abriéndose. Entonces, esto evidentemente tiene efectos y no solo de acumulación. Ujú. Pues bueno, pues me parece que ha sido interesante lo que hemos puesto aquí en la mesa, ¿no? O sea, el hablar de cuándo se deja de aprender, que no necesariamente tendría que ser como un tiempo en el que tendríamos que estar pensando eh, si va a tener alguna caducidad o no, sino que se incorporan una serie de elementos diversos que tienen que ver con esto de la curiosidad, con esto del vivir, con esto del apostar por estar vivos, por estar incorporando elementos que nos hagan tener un lugar en nuestra propia vida. Así es que pues ojalá que les sea de utilidad y nos encontramos en nuestra próxima sección de Descubriéndonos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, José. Nos vemos pronto. Al Hasta contrario, pronto. saludos a todos. Hasta luego, nos vemos pronto.